Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Mundo Radio aquí en UCB Televisión y también a través de nuestro canal de YouTube, Clan M TV Streaming. Los primeros años de la radio en el mundo fueron marcados por la Primera Guerra Mundial, enajenada confrontación bélica que dejó un saldo de 20 millones de personas muertas y decenas de millones de heridos, mutilados e incapacitados y traumatizados emocionalmente. La Primera Guerra Mundial finalizó en 1918, mismo año en que se inicia la espantosa pandemia de la gripe o influenza española, y que se prolongó durante 2 años hasta que finalizó en abril de 1920, dejando como trágico resultado un saldo de, por la parte baja, 50 millones de personas muertas. Previamente, 500 millones de personas se habían contagiado con el virus. El planeta, en ese entonces, solo tenía cerca de 2.000 millones de habitantes. Ese mismo año, 1920, nuestros vecinos de Argentina sorprendían a su país con la implementación de la primera radioemisora regular y estable como la conocemos hoy. Argentina, el segundo país de América en contar con esa tecnología. 2 años después, en 1922, al mismo tiempo que en Londres surgía la BBC, quizás una de las más prestigiosas emisoras del mundo, en Santiago de Chile entraba en funciones la primera radioemisora de nuestro país. Historia que hemos referido en capítulos precedentes de Mundo Radio. Tras este momento de la historia, vamos con una nueva sección que inauguramos hoy en Mundo Radio. Radio Foto, foto con historia. La inconfundible voz de Pepe Abad convirtió a El Reportereso, espacio informativo preparado por la United Press International, en el noticiario radial más escuchado en el país. Originalmente transmitido por Radio Agricultura, luego por Cooperativa Vitalicia y finalmente por Radio Minería. Este impecable y certero locutor chileno de origen español se desempeñó además como uno de los primeros lectores de noticia en la televisión chilena de las décadas de 1960 y 1970, leyendo noticias en los 3 primeros canales de televisión, Canal 9, Canal 13 y Televisión Nacional de Chile. José Pepe Abad Suárez, que había nacido un 4 de junio de 1932 en Madrid, España, falleció en Santiago de Chile el 4 de septiembre de 1980. Pepe Abad, en la radio Foto, Foto con Historia, junto a otro grande, Rodolfo Herrera, a quien agradecemos su colaboración al enviarnos precisamente este registro fotográfico. Vamos ahora con nuestro invitado de hoy, Luis Daniel García. Recuerdo haberlo escuchado conduciendo ¿Quién eres tú?, un exitoso programa para lolos de la década de los años 70 en Radio Cooperativa de Valparaíso. Con su partida a la emergente en aquel entonces Radio Festival, dejó la conducción de ese programa a un juvenil animador, Jorge Castro, quien fuera más tarde alcalde de Valparaíso. Daniel, conocido como el Lolo García, ya le preguntaremos dónde surge ese apelativo, aunque intuyo que su origen proviene desde la locución de exitosos programas juveniles. Por muchos años fue voz y rostro de UCB Televisión, el primer canal de Chile, ahora el primer canal cultural de la televisión abierta en Chile con sus señales digitales. Recordado y querido por la afición Oro y Cielo por defender los colores de Everton de Viña del Mar en el señero programa Show de Goles, creación de Eduardo Gandulfo Rosas y conducido con elegancia y sapiencia por Máximo Clavería. Breve reseña para decirle bienvenido a Mundo Radio a Luis Daniel García. Luis Daniel, ¿Cómo estamos? Un agrado poder tenerte en nuestro programa. ¿Cómo estás? Bien, gracias Alberto Felipe. Un agrado también de participar de este programa. He seguido tu serie de programas con grandes invitados y que han hecho recordar un poco la historia de la radio acá en nuestra quinta región. Así que muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti y muy complacido de que también hayas podido ver algunos de los capítulos de nuestro programa para compartir las historias de radio en voz de sus protagonistas. Y comencemos con tu historia. La pregunta habitual, ¿cuándo comienza tu interés por la radio? ¿En qué momento de tu vida
Bueno, esto parte, yo estudié en el Liceo 3 de Valparaíso y había una radio que funcionaba en los recreos. Entonces ahí me metía un poco a conducir, a animar y lanzar música en esa radio. Después salí del liceo y di la prueba en ese tiempo, no se llamaba actitud académica, ¿no? Tenía otro nombre, no lo voy a decir para no dilatar el tiempo. Pero no quedé en lo que yo quería. Y yo quería ser abogado ese tiempo. Ya, y quedé en educación física. El puntaje me dio para educación física, así que no lo hice. Y empecé a preguntar el tema de la radio. ¿Cómo hacer radio? ¿Qué debía hacer? Y había un señor ahí que se llamaba John Smith, que trabajaba en UCB Televisión, un locutor de radio de ese tiempo. Sí, Estamos hablando del año 73. Mira, esos buenos Me años. indica los pasos a seguir y había que dar un examen para tener el carnet de locutor. Carnet de locutor profesional. Ante una comisión tripartita de la Inspección del Trabajo y gente del medio de comunicación, donde estaba Mario Herrera como presidente de ese tiempo, y Carlos Spay, que era gerente de Radio Cooperativa. Entonces di el examen, lo repetí 3 veces, porque no pasaba cuando me tocaba conducir programas de música selecta, ¿ya? Con los nombres de los compositores y todo aquello, el famoso Borjak, que uno decía de Borak. ¿Ah? Claro. Entonces lo di 3 veces, y a la tercera vez me otorgaron el carnet de locutor profesional. Perfecto. Y ese mismo día di el examen, por ejemplo, a las 3 de la tarde, y a las 3:30 ya estaba afuera, pero me fui a conocer los estudios de Cooperativa, que estaba en la calle Lira. Y había una mujer en el locutorio, Milena Glasinovich. Ah, Milena, estupenda. Recordaba a Milena, una linda voz. Muy linda. Y me dice, Cabro, ven. Siéntate a mi lado, hablemos. Imagínate, yo recién saliendo de un examen, y me siento al lado y comienza a entrevistarme, yo agarrado de la silla para no caerme. Termina esa conversación, que habrá sido como entre música y conversación media hora. Yo salgo de los estudios, que era el estudio de Cooperativa, era un auditorio, inmenso estudio. Inmenso, sí. Y todo cerrado, no se podía hablar, no se podía reír, nada. La radio era así, cuadradita. Sacrosanto todo. Y me llama Carlos Spay, el gerente. Me dice, ¿usted le gustaría trabajar con nosotros acá en Cooperativa? Yo no. Yo, bueno. Obvio. Vamos a hacer un contrato de trabajo. No tenía idea de los contratos de trabajo. Le vamos a pagar, me acuerdo que eran pesos. A mí me interesaba trabajar en la radio. Y ahí partí con la radio Cooperativa en octubre del año 1973. Fecha bastante complicada, sí. sobre todo para radio Cooperativa, que ya sonaban los tambores, el diario de Cooperativa ya en ese tiempo. Ahí estuve y al año hacía programa en la tarde, de solamente mencionar canciones. Era como un locutor de continuidad. Continuidad. Okay. Continuidad. Ya. Y al año siguiente llega un señor de apellido Castillo que tenía que renovar la programación de todas las cadenas de Radio Cooperativa. Era apellido Castillo. Ya. Y llega acá y dice, mira, en la tarde vamos a hacer un programa juvenil que se va a llamar Lolilandia. Lolilandia. Y lo vas a conducir tú, que te vamos a poner Lolo García. Ah, mira. Y vamos a hacer un espacio que se va a llamar Recados Loleros. Que era una especie de que las lolas de ese tiempo mandaban recados recados que eran chistosos, ¿no? Cortitos, que se los mandaban a los pololos, en fin, se cruzaban ahí. Pero ese recado era escrito y había que ir a dejarlo a los estudios de la radio. Así que en las tardes se llegaba una cantidad de lolas de colegios, era increíble la cantidad de gente que llegaba a los estudios de Cooperativa. Y ahí Juan Moreno, que era el radiocontrolador, me dice, ¿por qué no hacemos un programa en la noche más o menos parecido? Pero le ponemos efectos, ¿ya? Nos vamos a salir de la radio. Y le pusimos ¿Quién eres tú?, donde la gente escribía.
quién era, qué le gustaba, qué música, qué tipo de mujer, todo aquello. Todavía me encuentro gente que se casó gracias a ese programa. Mira, mira. Bueno, yo fui auditor de ese programa y me fasciné cuando tú, especialmente el de la noche, donde ponías efectos de sonido, así, tenías como un latigazo que le pegaba al que se portaba mal. Sí, sí, sí. Digamos, fuiste como precursor respecto a muchos programas que se impusieron nuevamente después en los 90, digamos, en ese sentido. ¿Eh? Exacto. Bueno, Juan Moreno, que era un radiocontrolador ahí, fue el que inventó todos los efectos. Claro. Y yo creo que debido a eso, a los efectos, y nos reíamos. Lo que Sí. antes no era, uno no se podía reír en el micrófono. No, Me llamó una noche Alejandro Chávez, el Pirulo Chávez. sí. Me dice, ¿sabes qué? Te hemos estado escuchando y queremos que venga acá a conversar a la Radio Festival. Y yo, imagínate, esto era el 73, el 75 se me pasa todo esto. Era nuevo, para mí era toda una historia nueva. Me fui a la Radio Festival, me presentaron al señor Chiesa, Santiago Chiesa, que era el gerente de la radio. Y me dice, te queremos acá, porque en ese momento que estaba Alejandro Chávez, estaba Moncho Silva y Luis Caprile. Moncho Silva volvía a la radio Portales. Sí. ¿Ya? Se da todo eso, sí. Y peleaba la festival con Portales ahí muy Sí, fuerte. sí, güey. Total que me dice, pero tienes que firmar el contrato de inmediato conmigo aquí. Mm, Y yo digo, ¿pero cómo? estoy, No, soy esclavo de la... es ahora o nunca. ¿Ya? Ya. Te vamos a pagar 3 veces lo que tú ganas en cooperativa. Firmé el contrato, pero me fui con mucho miedo a hablar con Carlos Spike. Bueno, se enojó toda esta cosa y a la semana siguiente yo estaba haciendo la noche en Radio Festival. También recuerdo haberte escuchado. Totalmente diferente. Yo venía de música anglo, de recuerdos, y aquí era la festival en ese tiempo era netamente tropical, 100% Sí, pues, tropical. claro. 100% tropical. ¿Cómo anda el que hace pum? Claro. Entonces fue un cambio realmente fuerte. Pero me acostumbré y me ayudaron mucho Alejandro, Luis Caprile, que en verdad era un tipo, hoy día yo creo que el hijo sí siguió la senda, ¿cierto?, de Lucho Sí, Caprile. sí. Fabuloso, inventivo, el tipo era Muy sensacional. rápido, muy certero en Tenía una todo. chispa, un ingenio maravilloso, maravilloso. Así es. De ahí empecé el festival trabajando y tuve la suerte de que Alejandro Chávez lo contrató un canal de Santiago para hacer Cuánto vale el show. Claro, claro. ¿Ya? Y otra vez Alejandro me da la mano y me dice, oye, que se quede el Lolo. ¿Ya? En la mañana. Ya venía con el apellido Lolo, ¿cierto?, desde la cooperativa, que se quede en la mañana. Partí en la mañana, así que ahí partí con el gran festival de la mañana, leyendo el festivalazo con Caprile. O sea, para mí fue todo un suceso leer el festivalazo con Lucho Caprile. Nada menos. ¿Y hasta Así qué año que, estuviste en la Radio Festival? fíjate que no me acuerdo en qué fecha fue, hasta cuando vino Tomás de Reventería, Ah, ya. que tenía la radio Viña del Mar y había comprado la radio Valparaíso, la segunda etapa era Valparaíso. Claro. Pero tiene que haber sido como los años 80 y algo. Ah, ya. ¿Ya? Ok. 80 y algo. Ya, y por aquel entonces también, paralelamente, tú entras a UCB Televisión. Sí. Sí. Otro pase de Alejandro Chávez. Ah, sí, Alejandro Chávez al Pirulo le debo la festival en la mañana y después cuando ahí lo llaman de UCB Televisión y él ya estaba con Cuánto vale el show. Ah, claro. Entonces le dice, oye, yo tengo una persona que a lo mejor puede resultar. Y ahí me fui a conversar con Víctor Bielefeld. Víctor Bielefeld. Un gran saludo para Víctor Bielefeld. Muy recordado. Sí, maravilloso. Tenía mal genio, pero era sensacional. ¿Ya? Sí, porque era un hombre que sabía la parte técnica. Nadie lo iba, digamos, él era un hombre empírico en todo sentido de la palabra. Digamos. O sea, no sé, a mí por lo menos cuando yo estaba en el canal, él me grababa. O sea, no grababa los comerciales no sé, te pasó a ti lo mismo. Era sonidista, ¿no? Él hacía el sonido. Y la perfección, ¿ah? Sí, pues sí. Porque las grabaciones con él eran duras y largas. Sí. Duras y largas. Ya. Y complicadas, además. ¿Ya? Sí, pues. Y entré al canal también un tema de continuidad. Y después pasé a leer las primeras noticias en UCB Televisión.
que en ese momento lo estaba leyendo Nicolini. Nicolini, claro, sí, que también estuvo... Nicolini pasa un programa y yo comienzo a leer las noticias de la tarde. Y hacer en verdad varios reemplazos musicales que inventaba María Eugenia Pérez, Sí. que inventaba cosas ahí, Leopoldo Busto también, que inventaba cosas. Tuve el agrado de conocer ahí a varios directores, Carlos Godoy, por ejemplo, Sí. ¿cierto? Eduardo Gandulfo, que era todo un héroe ahí en las transmisiones de los programas de Año Nuevo en el mar. Y luego ya el mismo Eduardo me lleva al show de goles para Everton de Viña del Mar, Sí. representando a Everton. Ya lo y ahí luego señalábamos. el canal, sí, yo sigo en el canal, después el canal se va a Agua Santa, todo un cambio, y sigo en UCB Televisión y en la radio Festival. Así que Claro. imagínate, estaba en una radio que era primera sintonía y en un canal de televisión que era regional. Tuve la opción de participar en algunos programas que salieron en Santiago. Para mí en ese tiempo era como la estrella en el fondo, ¿cierto? ¿Por qué me está pasando esto? Y en verdad le agradezco a la radio y a la tele porque logré reunir varios pesos en mis cuentas de ahorro hoy día no hay FP, no puedo sacar el 10%, pero en ese tiempo eso ha sido bastante bueno. Mira, bueno, se te precipitaron las cosas, o sea, tú llegaste precipitadamente, entraste al mundo de la radio, pero a partir de un deseo de buscar también hacer las cosas como corresponde, dar tu examen de locutor y tener tu autorización, Sí. que era importante en aquel entonces. No cualquiera hacía uso del micrófono en una radioemisora, sino estaba provisto de esta certificación que entregaba esta comisión tripartita. Y además de conocer a grandes valores de ese tiempo, a grandes monstruos del micrófono. ¿A quiénes recuerdas? ¿A quiénes recuerdas? Yo me recuerdo primero de Milena, que fue la que me introdujo al mundo de la radio, Milena Klasinovich. Hablábamos de Rodríguez, el nombre era... Martín Rodríguez. Martín Rodríguez, que tenía un tremendo vozarrón, que leía noticias, yo con él en la radio Cooperativa. En ese tiempo Cooperativa tenía a Julio Martínez en el tema deportivo, Antonio Bodanovich, que hacíamos unos programas cruzados en los días domingos. ¿Qué más conocía ahí? A Mario Herrera, Eduardo Riveros, que me ayudó mucho en la televisión. El Chino Riveros. El Chino Rivero, sí. Que me ayudó mucho en la televisión, me enseñó muchas cosas cuando estaba en UCB Televisión. ¿Ya? Así que, bueno, tú has entrevistado a Hugo El Fierro, que también trabajé con él, en fin, una serie que se me olvida en este momento de locutores que eran famosísimos, ¿cierto? Y tuve la oportunidad de conocerlos y también de poder trabajar en un momento con ellos. ¿Ya? Los inicios de tuyos, de Leo Caprile. Sí, sí. Tuve la opción de presentar a una persona en festival. Yo animaba, cuando entré al festival, empecé también a salir estos pitutos que animaba festivales en clubes deportivos, todo aquello. Y había un grupo de humoristas muy bueno, un trío joven de humoristas, y que siempre me acompañaban. Íbamos a los festivales, y en un momento festival necesitaba un locutor. Y llevo a uno de ellos porque me gustaba mucho la voz, lo llevo. ¿Cierto? Lo presento y queda trabajando. Y Caprile, que era el que le colocaba los seudónimos a todo, dice, desde hoy te vas a llamar Super 8 Alarcón. ¿Ya? Ah, mira. Yo tuve, ¿cierto? Y siempre el negro lo recordó que yo lo había presentado ahí a la radio festival. Después tuvimos varias aventuras ahí en la radio festival con el negro Alarcón. Qué buen profesional. Yo tengo el recuerdo de que en el año 76, junto con el Super 8, dimos el mismo examen que tú habías dado en el año 73. En el año 76 me correspondió darlo a mí porque entré ahí a trabajar con mi papá en la radio en la antigua radio Viña del Mar. Viña del Mar, en Santa Inés. En Santa Inés, claro. Con don Joaquín Venegas. Gran radiodifusor, lo recordamos en este momento también. Yo, fíjate, Alberto Felipe, yo di mi examen, o sea, hice el estudio de examen con Moncho Silva. Los dos tenemos el mismo año de registro de la cédula del carnet de locutores. Qué tiempos, ¿ah? Qué tiempos y qué respeto había por la profesión, ¿ah? Entonces, mucho. Ahora que nos centramos en este contraste, la radio que tú conociste en tus inicios, aunque fuiste un rupturista en cierto sentido, aunque estaba bien justificado porque era programa para la juventud que siempre es rupturista,
Pero de todas formas, después tuviste la Radio Festival, que es una radio muy popular y que ha mantenido lugares de sintonía por muchos años, muy bien estructurada, pero siempre manteniendo a profesionales del micrófono. O sea, no que tomaran a alguien que fuera pasando por la calle, oye, ¿tú quieres, no, echar la talla aquí en la radio? No, profesionales. O sea, tú ya los has mencionado. O sea, Alejandro Chávez, Luis Caprile, todos los que hemos mencionado. ¿Cómo ves tú esa diferencia de esa radio que conocimos en nuestros inicios con la radio actual? ¿Cuál es tu comentario para esto? Mira, hacer radio hoy día es bien fácil, ¿ya? Es muy fácil hacer radio hoy día. En ese tiempo había que sacrificarse montones. Había que estar en los estudios. Era radio en directo, no era nada grabado. O si lo hubiese grabado, era muy poquitito grabado. Claro, claro. En la cinta, muy poquitito, pero era radio en directo. Había una radio, en verdad, de que se sentía, quienes hacíamos radio, ¿cierto? La sentíamos interiormente. Hoy día yo encuentro la radio muy fría, una radio que es muy fácil de hacer, ¿ya? Hoy día no hay ningún respeto, cualquiera pone un transmisor y hace transmisiones de radio. Y eran radios bien constituidas que manejaban buenos programas. Lo que sí, la radio siempre ha sido, yo creo que pareja en cuanto a la credibilidad. Siempre a la radio es un medio que siempre se le ha creído, ¿ya? Sí, es verdad, es verdad. Y lo que cambió, a mí lo que me preocupó mucho fue el cambio del lenguaje, la radio, el tema cultural de la radio. Bueno, es un cambio, me imagino, de generaciones que hay que aceptarlo en todo momento. Pero yo me quedo con la radio de los años que yo la conocí en los 70, pero ya venía de los 60, 70 y 80 y después ya me empezó la radio a cambiar un poco. Y hoy día cualquiera hace su radio a través de internet. Ya no hay una radio un programa en donde que la gente decía, yo voy a escuchar este programa a tal hora. Los radioteatros, yo lo escuchaba a tal hora, ¿cierto? Y programas específicos que uno lo escuchaba a tal hora. Y se sentaba a escuchar radio. Hoy día no nos sentamos a escuchar radio. No, salvo que vamos Entonces, sentados en el auto. Perdió como la nostalgia a la radio, en verdad. Sí. Bueno, claro, no podemos quedarnos estancados, ¿no es cierto?, en lo que fue, pero se esperaba, ¿no es cierto?, un fortalecimiento de la calidad, ¿no es cierto?, de la entrega. Como ha sucedido en Europa o en Estados Unidos, ¿no es cierto? Yo hacía mención, por ejemplo, a la BBC, al inicio de este programa, que es una de las radios más prestigiosas del mundo y que siempre ha mantenido su estirpe, su clase, digamos, con buenos comunicadores. ¿Cuáles son tus proyectos radiales ahora? Me parece que estás como en otra cosa. Sí. Bueno, yo después de la radio Valparaíso, con Tomás de Rementería, trabajando en UCB Televisión, estaba de gerente en UCB Televisión Jorge Bonchoyer. ¿Tú lo recuerdas? Sí, por supuesto, sí. Ya. Sí. Y Jorge me dice, hay un proyecto radio que tenemos que hacer que tiene que ver con las radios que todos creían que era de la iglesia, y no era de la iglesia, sino que en ese momento había que traspasarla al obispado de Valparaíso. Y en ese momento, además, Jorge estaba incorporando la compra de una estación de radio, que era la FM de Agricultura, sí. para hacer una radio universitaria. Efectivamente, recuerdo todo eso. Me dice, podemos hacer algo. Yo le digo, bueno, hagamos algo. Si yo ya me gustaba la radio. Claro. Y me ofrecen el poder tomar la Radio Fundación, que era todas AM, y otras radios, ya la Fundación no tenía FM, era otra radio AM, no me acuerdo el nombre. ¿Amapola? ¿Elías? Amapola. Sí, sí, Elías. Tiene razón, ya. Elías. Amapola. Y me dijo, armemos UCB Radio. En ese tiempo UCB Radio, cuando partió, era toda una radio de música orquestada, música selecta, todo eso. Claro. Y partí con eso. Exactamente, la FM. Sí, Elías. Sí. Y partí con esa radio, pero mi contrato era muy bueno, pero yo tenía que deshacer una radio. O sea, fui a hacer la antirradio, ¿ya? Hacer radio, pero tenía que desarmar una radio. ¿Cuál era esa? Para dejarla en cero. La Fundación. Y la Amapola, las dos. Ya, ok. Ya, entiendo. Entonces tuvimos que despedir gente con las cuales yo había trabajado. Tuve que bajar algunos programas. Teníamos 5 años para llegar a cero y entregársela al obispado. Entonces, si bien es cierto, yo cuando hice mi balance, dije, a mí me encantaba la radio, me gustaba la radio.
pero la acción que hice después, dije yo, no debería haber aceptado eso porque fue a destruir una radio. O sea, a sacar personas, a cambiarla para entregarla al Obispado de Valparaíso. Finalmente, bueno, se cumplió, se entregó al Sí, Obispado, hoy día es una radio Obispado. La UCB después siguió sola, sí. entró Camilo Lobos, si me lo recuerdo, Camilo Lobos, que toma la UCB para poder hacer otro tipo de programación. Pero eso fue un poco, digamos, la radio oscura para mí, de cerrar una radio para que comenzara otra etapa, pero terminar el programa. Pero a la vez tenía que hacer programa, y ahí tuvimos a Eduardo Bombalet, hacíamos contacto con la Radio Nacional, con Leo Caprile, con el Charruel Pizarro, que estaba ahí mismo en la misma radio Fundación. Bueno, son las cosas buenas y las malas de la radio que me pasaron en la historia. Ah, claro. Bueno, la parte de la administración de una radio siempre no es tan grata como la parte artística propiamente tal. Exacto. Sí, Y como te digo, yo actualmente, después estuve en la Radio Congreso haciendo un par de cosas también, sí, ¿cierto? sí. Y después tuve en la Valparaíso, la otra etapa de Valparaíso, pero después ya me dejé de radio, me dediqué al mundo inmobiliario. Eh, en verdad tenía una pasión por el mundo inmobiliario y se me dieron ciertas oportunidades de asesorar el tema inmobiliario. Y de ahí ya dejé la radio a un lado, ¿no? Claro. La radio ahora la escucho nada más, Eres un nada auditor. de radio, como Pero auditor nada más. pero la historia está ahí y ha sido realmente eh, muy grato poder escucharla de tu propia voz. Nos quedan Y algunos contigo minutos. que trabajamos, sí, no, y contigo trabajando en UCB Televisión también, porque tú Sí, después fuiste parte de UCB en el tema noticioso, sí, pues todas tú. esas cosas. Y, Coincidimos. Mucho tiempo sí, trabajamos juntos, digamos, podríamos decir que fuimos ambos como las voces, los rostros, y sí, éramos polivalentes. ¿Ah? Nos ponían sí, allá, nos sí. ponían para acá, y ahí Para todos lados. para todos lados. Ahí hicimos todas, ¿no es Sí. cierto? Sí, no, fue un momento bastante bueno, hicimos buenos amigos. Todavía tengo amigos en UCB Televisión, que por ahí hacemos algunos chats con algunos amigos de UCB Televisión, programas que se hicieron. No, pero una escuela de la televisión. Totalmente, una escuela, una universidad, ¿no es cierto? Y con muchos Exactamente. próceres ahí y que centran, ¿no es cierto?, a la historia de la radio en Valparaíso y la historia de la televisión también, que De nace la televisión. precisamente Gracias. en Valparaíso. Exactamente. De acuerdo a tu Así que, experiencia, ¿sí? dime nomás, te No, escucho. te quería plantear lo siguiente. Tú eres un hombre, como hemos escuchado, de mucha experiencia en radio, aunque no estés ahora estés en el plano de auditor, pero seguramente que tus dotes comunicacionales están siempre siendo puestas en práctica, ¿no es cierto?, al hacer este trabajo nuevo que tienes ahora. A las futuras generaciones, a los jóvenes que se interesan por entrar al mundo radio, al mundo de la radio, ¿cuál sería, si tú pudieras darles un consejo, si te lo pidieran? Mira, fueran serios con la radio, que la tomaran en serio la radio, porque es un poder de comunicación terrible, tremendo. Tal como tú has dicho, yo en la gestión que hago ahora me ha servido mucho la radio, me ha servido mucho la televisión, por temas de contacto, por el hecho de poder comunicar y cómo comunicar con la gente. Entonces, que tomen en serio el trabajo de la radio, porque lo que uno dice, estos son pulmones, ¿no? Pulmones que replican todo lo que uno dice. Entonces hay mucha gente que cree que lo que uno dice lo replica y lo hace. Somos personas que logramos enseñanza a través de la radio, Claro, claro. logramos educar a través de la radio. Por eso algunos somos modelos, ¿cierto? Y la mayoría modelos en las comunicaciones. Entonces, tomarlo en serio. Claro. Lo que van a hacer, tomarlo en serio con mucha responsabilidad. Esa es la Y que es un palabra. mundo bonito. Es un mundo bonito, hermoso, la radio. Bueno, Luis Daniel Lolo García, ha No me sido queda pero... nada de Lolo, sí, pero mira, ya, de Lolo ya. Se Oye, fue. quiero decirte que te ves muy bien, ¿ah? Te ves muy bien. Es el look, pero perfecto. Te Ah, lo digo mira. sinceramente. Te ves muy Sí. bien. Qué bueno. Lo voy a Bueno, dejar así, lo voy a dejar. No voy a cambiar nada. oye, bueno, has sido nuestro primer invitado de este año 2021 Uh, en Mundo Radio, el primer capítulo del año 2021. Tú has sido nuestro invitado, queremos agradecerte. Elías acá me está haciendo las señas correspondientes que ya... sí, ya. ¿Ah? Así es que Gracias a Elías también, ¿eh? te hace una seña ahí que te levanta el dedo para arriba. Bueno, Lolo, muchísimas gracias por haber aceptado, ha sido pero un gratísimo placer y por favor, si te convocamos en una próxima oportunidad, esperamos tener
la misma disposición que has demostrado ahora para estar junto a nosotros. Tenemos grandes planes de seguir expandiendo este programa, quizás cuando se pueda hacer una mesa más grande en presencial. Alberto Felipe, cuando quieras, yo totalmente a disposición. Me agrada mucho lo que estás haciendo, te felicito por lo que estás haciendo, creo que es un logro lo que has hecho, traer ¿cierto? a las pantallas de UCB Televisión y a esta otra pantalla grande que es el YouTube, ¿no? con todo su contacto que tiene la historia de la radio. Y no solamente las nuestras, he escuchado historias de otros personajes de otras zonas, pero es un logro, ¿cierto? Lo que ustedes están haciendo y encantado de poder apoyar y estar presente, todo. Sobre todo en tu persona, que te aprecio mucho y porque además fuimos compañeros de labores en algún momento. Así es. Luis Daniel Lolo García ha sido nuestro invitado en el primer capítulo de Mundo Radio en este año 2021. Si Dios quiere, será hasta la próxima. Pero aquí no se detiene todo. Comienza otra vez. Y el gran protagonista de siempre no son los actores, ni los animadores, los técnicos, siquiera las cámaras de televisión, sino usted. Sí, usted, que con solo encender su receptor nos está prefiriendo, nos está motivando. Todo lo hemos hecho gracias a usted. Gracias desde ya por permitirnos continuar desde el mar a través de esta ventana mágica.